Que digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va a quedar, cubano sigue para adelante, volviendo que nunca fuimos pegados. Fidel tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Fidel es lo más parecido que yo he visto al Quijote. Fidel es la figura del siglo XX. Fidel es un hombre tocado por la divinidad. Fidel es un elegido, es un enviado. Fidel pasará a la historia como hombre único. Fidel va a estar siempre. Fidel es Cuba. Un año más, nunca un año menos. La vida ha sido bien empleada. Fidel fue el hombre que logró la unidad nacional y logró llevar la revolución al poder, como no pudieron los padres fundadores. Como Martí y como Céspedes, poseía una cultura que al mismo tiempo enriqueció con el tiempo, en apasionantes lecturas, en la práctica del diálogo con amigos, seguidores y también adversarios. Fidel era un ser humano, ante todo. Quiere decir, como ser humano, y a él, cuando yo escribí el trabajo sobre Céspedes, que le gustó mucho el concepto de que las figuras que más luz reciben son las que más grandes sombras proyectan. Quiere decir, él mismo estaba convencido de que su militancia y la lucha por su revolución y su creencia fiel en el internacionalismo, que no era posible una revolución si no había el concepto ese de generosidad, de compartir, que partía un poco también de su sólida formación cristiana, martiana y marxista. Él no podía concebir el mundo de otra forma. Era un hombre capaz de acertar y capaz de errar. Era un hombre capaz de sacarle partido aún a esto último. Era capaz de hacerlo. Y hacer en su momento oportuno lo que creía y de ponerse en manos del pueblo en que creyó siempre. No es posible el periodo especial en Cuba sin su liderazgo. Fidel vive con la historia. Igual que tiene ese sentido de futuridad, que siempre está visitando el futuro, anticipando el futuro, Fidel vive con la historia. Eso que comunica Fidel, ¿no?, que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la lealtad a los principios, luchar contra el imposible, desafiar el imposible. Para Fidel tú te das cuenta que no hay tarea imposible. Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios,
su visión de la historia. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no se de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. Mira, como lo dije el otro día y lo escribí para un matutino argentino, ¿no? Fidel creo que fue el último de los líderes modernos. Eso tiene que ver con la conformación de una dirigencia o de liderazgos globales que tenían que ver con un mundo en donde las ideas se presentaban estructuradas, en donde había proyecto político, donde la política era el eje transformador fundamentalmente de las sociedades. Y creo que Fidel, junto a los hombres que hicieron la Revolución Cubana y que en definitiva se convirtieron casi en una leyenda a nivel global, alumbraron el siglo XX sin lugar a dudas. Y fundamentalmente siempre también dije que los pueblos tienen los líderes que se merecen también, ¿no? Porque creo que lo de Fidel fue el encuentro de un gran líder con un gran pueblo, como es el pueblo cubano. Siempre he tenido una fuerte admiración por el espíritu de sacrificio y también por el orgullo de ese pueblo, de su dignidad, de su soberanía, de su independencia. Me siento obligado porque realmente Fidel era un amigo fiel, como Fidel significa fiel justamente, o sea, y fue un amigo fiel, muy leal, muy generoso. Yo un tiempo viví incluso en La Habana porque tenía a mi esposa enferma de cáncer, ya prácticamente terminal, y Fidel tuvo una conducta, un apoyo, una solidaridad humana, que es tal vez el perfil que no conoce y lo que machacan con eso del dictador, desconocer que un jefe de Estado, y un jefe de Estado como él, que vivió situaciones increíbles como la crisis de los misiles, etcétera, etcétera, pudiera ser tan humano, ¿no? En lo personal, o sea, y lo era. Ahí le va un rasgo íntimo de Fidel. Se preocupaba de verdad por la gente. Un gran personaje de la historia política mundial. Y sí creo que está a la altura de Nelson Mandela. Conozco muy bien la historia de los luchadores sociales, políticos del mundo. Su decisión de gobernarse con independencia no es poca cosa. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano,
ni siquiera por el pueblo latinoamericano. Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Fidel era una personalidad muy singular, indiscutiblemente alguien diferente de las demás personas. Primero por su capacidad a querer saber, era un hombre con una gran curiosidad, constantemente haciendo preguntas, su capacidad de análisis, de cómo articular las informaciones que tenía, su capacidad de proyección estratégica, era un estratega brillantísimo. Las personas que lo han frecuentado y lo han visto razonar, lo han visto pensar, lo han visto imaginar, lo han visto poder elaborar un proyecto cualquiera, un proyecto de construcción de un hospital, un proyecto de envío de médicos, un proyecto de creación de escuela, un proyecto sobre una decisión de ley. Era espectacular ver cómo él tenía la capacidad para ver los diferentes problemas, diferentes dificultades, cómo había que resolverlas. Y también es un personaje con mucho encanto personal, evidentemente un hombre con mucho humor, un hombre muy sencillo siempre, nunca pretencioso. Todo esto hacía de él una personalidad muy encantadora como persona y evidentemente muy fascinante como jefe de Estado, como hombre de Estado. El comandante jefe lo quiere ver al Palacio de la Revolución, 2:00 de la mañana. Fui y estaba Fidel solo en la sala de juntas, con una mesa enorme en el Palacio de la Revolución. No era en su despacho, esto era en la sala de juntas. Y me dice, ¿viste lo de Pakistán, el terremoto? Me dice, ¿viste la cantidad de muertos que hay, de heridos? Él sabía lo que estaba pasando con mi mujer, porque además en ese momento mi mujer estaba en Cuba y estaba siendo atendida por los médicos cubanos muy bien. Y me dice, tú tienes un gran dolor con lo que está pasando con tu compañera. ¿Tú te imaginas ese dolor multiplicado por cientos de miles? ¿Te imaginas esa gente que anda vagando por la montaña, que ahora viene el invierno, vienen las nieves, vienen los hielos, viene el frío, y toda esa gente con heridas expuestas, con huesos al aire, con sus chiquitos, con sus pequeñitos? Una cosa conmovedora. De golpe me hizo un nudo a la garganta. Me dice, le estoy escribiendo al presidente Musharraf para pedir autorización para mandar una brigada cubana de médicos y paramédicos. A la semana ya estaba la brigada. No podíamos ni enviaríamos nunca, o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La primera vez que yo vi a cocinar a Fidel fue en presidio, haciendo unos espaguetes para todos nosotros allí. Siempre se incomoda cuando alguien le tapa la cazuela, que yo de madre, vaya. No permite que le levanten la tapa. No, yo soy incapaz de levantar nada de nada. Yo lo veo ahí que él le cocinó, papá. Sabroso. Es un buen espaguetito. Una vez
se le metió en la cocina a Mercedes y le estaba tratando de corregir lo que estaba haciendo y decía que no cortes esto así, que no hagas esto. Y Mercedes ya le dijo con mucho afecto: mire, comandante, usted mandará en su isla, pero yo mando en mi cocina. Y se fue Fidel y me dice: me ha dicho una cosa que tiene toda la razón, ella manda en su cocina. Y yo le dije: no, estaba en México. Entonces la llamamos por teléfono y pasó Fidel y ella le dictó la receta por teléfono. Para mí lo que me llamaba la atención, Fidel decía: bueno, pero la cebolla la echas primero o la echas después. ¿Qué pones primero? Las patatas, pero cortadas diagonal o en triángulos. ¿Y en qué momento pones el tomate? Ah, no, porque yo mejor hago esto. Y estuvieron media hora discutiendo la fórmula del bacalao. Como siempre, cuando volvió Mercedes le preguntó: ¿y cómo le quedó el bacalao? Y él dijo: mejor que el tuyo, porque no pierde nunca. Recuerdo que una vez hablando con Fidel, después de un aló presidente de esos largos, yo recuerdo que alguien me pasó una ficha, estábamos hablando de ganadería, y entonces el plan de aquella unidad incluía llegar hasta 12 o 14 animales por hectárea. Entonces Fidel me llama después, cuando termina el programa, él me llama y me dice: Chávez, ¿qué método será ese para llegar a 10 o 14 vacas por hectárea? Yo en verdad desconocía. Fidel es un experto en todas las cosas de este mundo. Y del otro también. Fidel es un experto en todas las cosas de este mundo y del otro. Es más, no está muy seguro todavía si Fidel es de este mundo o es del otro. Yo creo que es de los dos. Entonces me dice: ¿qué método será ese que ustedes van a aplicar ahí? Y yo no supe responderle. Le digo: no, yo no sé, pero me dijeron que eran 12 vacas por hectárea. Y él me dice: Chávez, yo creo que serán chivos lo que ustedes van a meter ahí, pero no vacas. Bromeando, pues. Y entonces me mandó unos manuales de ganadería. Entonces en esa ocasión por teléfono él me preguntaba no sé cuántas cosas del ganado, la ganadería, que cuántas cabezas de ganado teníamos nosotros, que cuántos litros de leche por vaca. Yo casi ninguna de las preguntas yo le respondí. Me raspó, pero saqué casi cero. Porque Fidel es muchas cosas. Un gigante, pero sobre todo un maestro, un gran maestro. ¿Cuánto he aprendido yo de Fidel? Entonces, sí, un maestro, un padre, que enseña, estudia mucho, se la pasa estudiando. Y bueno, y tratando de aplicar la teoría a la praxis. Y Gabo me dijo: acompáñame a mi casa y tal. Y estando Gabo y yo en la cocina de su casa conversando, de espaldas a mí entró Fidel solo. Entonces, bueno, y Gabo me dijo: no le digas que eres periodista. Entonces Gabo me tenía que pagar un dinero porque yo le había traído algo para la escuela de San Antonio de los Baños. Y cuando Gabo fue a hacer el cheque, Fidel le dijo: no, déjame que lo hago yo, tú firma aquí. Y yo me llevé un cheque firmado por Fidel, pero claro, Fidel, muy astuto, me dijo: te prohíbo que guardes este cheque, lo tienes que cobrar y cuando lo cobres, me avisas con mi amigo que ya lo cobraste. Le dije: listo, yo me comprometo. Entonces yo miré el cheque como 6 meses y yo decía: pero ¿cómo lo voy a cobrar si es que esto es? Pues lo tuve que ir a cobrar. Y efectivamente me lo pagaron, pero sin dudar además. Ah, sí, esto es de don Gabriel, ningún problema. A Fidel Castro, bueno, yo me acuerdo que desde que llego fui recibido como jefe de Estado. Yo me esperaba, una cosa que era tremendo lo que yo viví. Y me decían que él quería conocerme, quería verme, porque él consumía el programa. Déjenme bañar, me bañé y me voy, me meten en un auto y me sacan y me llevan al Palacio de Convenciones. Y lo espero, me dejan sentado y veo que llegan coches a 1000 con bandera, y lo veo que baja 2 metros, estaba bárbaro de salud en ese momento, de Fajina. Vivo, entonces llegué tarde y me guiñé el ojo, llegó justo a la hora, ¿no? ¿Te guiñó el ojo, en serio? Mató, ¿Para cómo te hizo? Llegué un poquito tarde y me hace, es Fidel Castro. Ya de los míos. Y me da la mano y me dice: ¿tú eres consciente lo que significa ser feliz un pueblo? ¿Cómo te dijo? ¿Tú eres consciente de lo que significa ser feliz un pueblo? Y le digo: sí, tú haces feliz a mi pueblo. Entonces me quedé muerto con esa frase, lo quedé mirando. Tú haces feliz a mi pueblo. Tú haces feliz a mi pueblo. ¿Sabe lo que es hacer reír? ¿Sabe? Digo: sí, yo era el 2000, me acuerdo que 2001, 2002, cuando se ponía Franchera, era la peor época de Argentina. ¿Te acordás lo que fue? El corralito y la locura que había. Digo: mire, lo que nosotros vivimos, con esa estafa que han hecho en ese país. Digo: no me diga. Digo: bueno, sacar una sonrisa a un argentino en esos momentos. Y después arrancó, me dijo: ¿qué tomás? Digo: una gaseosita, una Coca-Cola. Entonces me dice:
me dice, eres abstemio. Digo, no, ¿qué abstemio? Le digo, son las 4. Digo, vamos con un mojito, algo así me dijo. Estaba con él hablando a solas, no quería saber nada más que lo que usted diga, una gaseosa, un café. Y hasta que me dijo, vamos con un mojito, me trajo un farol, me tomé 3. ¿Te golpeó? Colocado, nos reíamos. Y él a la par mía, estaba una persona del protocolo de él y yo. Estuvimos 1 hora y cuarto a solas, fue extraordinario. Hablamos de lo que sea, de si mi familia me había apoyado, si mis papás querían que trabaje, se interesaba mucho cuánta gente daba trabajo a partir de un programa que yo hacía. Qué maravilla te haya dicho, ¿sabe lo que es ser feliz a un pueblo? Lo que significa ser feliz a un pueblo. Yo siento que Fidel disfruta los triunfos de los negros, la verdad. Que si ve un pelotero que es negro, no se admira. Si ve un basquetbolista negro, se ruboriza de emoción. Y imagínense, yo sí lo siento. Yesterday. Yeah. Dormí. You slept? Como 6 horas. Y después conversé con los compañeros. Después comí. Después me puse a ver la pelota. Sí, estaba viendo la serie, estaba muy interesante. ¿Qué equipo gusta a usted? ¿Los Pirates o el Baltimore? No, había un equipo que tenía más negro y otro más blanco. Yo estoy con los negros. ¿Por qué? Bueno, porque son mejores atletas. Pero estoy a favor del equipo negro. The Pirates. Los Piratas. Los Piratas. The Pirates. No, usted no debiera decir que usted está a favor de los Piratas. Yo estoy a favor de los Piratas de Pittsburgh. I'm in favor of the Pittsburgh Pirates. You're not neutral on this question. En esta cuestión usted no es neutral. You're not non-aligned. No es no alineado. Estoy alineado a favor de los Piratas. I am aligned in favor of the Pirates. You want to have a bet? ¿Quiere apostar? No tengo dinero. I have no money. ¿Quién va a apostar conmigo? Who's going to bet with me? I'll bet you a beer. Bueno, ¿le apuesto una cerveza? Sí, bueno, está bien. Ok. Yo creo que una cerveza la podemos poner. ¿Y él a favor de quién está? Bueno, a favor de Baltimore para hacerlo interesante. Está bien. Ok. Está bien. Y resultó a poco tiempo después que los Piratas viraron la tortilla, como decimos en buen cubano, y ganaron las series mundiales. Así que Fidel le ganó la cerveza a John. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Cubano siempre seré, de San Antonio a Maicí, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté.